Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos una vez más en este su programa Renuevo Espiritual. Contentos de poder compartir con ustedes este programa a través de las ondas radiales de Dinamis Asturias 102.2 FM y a través de la página del Movimiento Misionero Mundial Oviedo, Asturias. Como siempre, acompañado de la hermana Keila Vergara de Romero y nuestro hermano Javier Suárez. ¿Qué tal, hermana Keila? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias al Señor. Contenta por estar aquí nuevamente en este precioso programa Renuevo Espiritual en la radio Dinamis Asturias 102.2 FM. Muy contenta, a pesar de que el día ha sido frío. Sí, sin lugar a dudas que las temperaturas están bajas y eso de vez en cuando nos afecta. Bueno, gracias a Dios que ya salió el sol. En estos días no salía el sol. Duramos más de una semana sin que apareciera el sol. Pero gracias a Dios por la lluvia también. Hay que darle gracias a Dios por todo. Amén. Hermano Javier, ¿qué tal? ¿Cómo se siente usted hoy? Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, hermano Javier. Deja un buen legado. Pues nada, estoy muy contento y muy agradecido por estar aquí y muy contento de participar como colaborador en el programa el día de hoy. Y la verdad es que el tema es un tema muy interesante. Un tema en el cual hay muchas cosas que hablar y muchas cosas a las cuales hay que discernir, porque es un tema verdaderamente muy interesante. Amén, así es. En los controles técnicos, nuestro hermano Diego Jiménez. Muchas gracias, hermano Diego, por todo su aporte, por toda su ayuda. Y también nuestro hermano Kevin, que está aquí como colaborador. Dios le bendiga en gran medida. Amén. A toda nuestra gran audiencia, nuestras palabras de bendición, nuestro cordial saludo. La invitación es a que usted comparta este programa, que reporte su sintonía, de dónde nos está viendo, de dónde nos escucha. Así que no dude en escribirnos. En el desarrollo del programa estaremos hablando y surgirán algunas interrogantes, así que queremos que usted se quede aquí con nosotros, que no dude en compartir este programa porque sabemos que será de mucha bendición. Así que les pido que mantengamos este feedback que tanto nos gusta y que por supuesto hace que nosotros nos sintamos mucho mejor. Así que en la medida que vamos manteniendo este feedback y el dinamismo que nosotros estamos buscando, seguro vamos a entrar aquí en un calorcito, hermana Keila. Sí, esperemos que así sea, así. Bueno, muy contenta porque este tema es muy bonito, como Javier, deja un buen legado y bueno, ya vamos a abrir el debate. Al dejar aquí a las personas que están conectadas por Facebook Live, ¿qué legado ya has comenzado a dejar? ¿Qué cosas otras personas han aprendido de ti? Puedes dejar ahí escrito qué cosas, qué oficios, qué tareas, qué principios otras personas ya están haciendo que han sido enseñadas por ti. Yo creo que es muy importante nosotros en esta vida esmerarnos por dejar una huella y a veces nos esmeramos más en nosotros mismos y no en dejar huellas, y ese es el tema de hoy. El tema de hoy es muy bonito. Amén. Los números de contacto son el 661-858-758 y el 661-740937. Estamos ubicados en la calle Coronel Bobes, número 26, bajo izquierdo. Allí estamos los días martes, jueves y viernes a partir de las 7 de la tarde y los domingos a partir de las 11 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Y como lo he dicho en otras oportunidades, aquí en el programa abordamos temas de interés, pero no podemos ahondar lo suficiente o lo que quisiéramos en esos temas por razones de tiempo. Pero en la iglesia pues lo abordamos mucho más a profundidad, así que están todos cordialmente invitados. Muy bien, amados hermanos, vamos a un corte musical y enseguida volvemos. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú.
Acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Que cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Que él aprende de lo que ve. Que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quieres ser como yo. Quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como tú. Muy bien, continuamos en este su programa Renuevo Espiritual. Hoy para tratar el tema Deja un buen legado. Ese es el
tema que hoy estaremos compartiendo con todos ustedes. Una vez más, nuestro cordial saludo a la gran audiencia de Renuevo Espiritual, aquellos que nos observan aquí en España a través de la página del Movimiento Misionero Mundial, Oviedo, Asturias, y también aquellos que nos observan a través de la página de Dynamis Asturias, aquellos que nos están escuchando a través del dial 102.2 FM. Nuestro saludo para todos ustedes. Es muy, diríamos que difícil saludar a toda la audiencia porque sé que hay personas que nos están viendo desde cualquier parte del mundo. Nos reportan sintonía desde Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, distintas partes de Europa, en fin. Nos sentimos muy contentos de todo el apoyo que ustedes nos brindan, de todo el cariño, todos los comentarios, esa interacción que miércoles a miércoles ustedes nos dan. Que el Señor les bendiga en gran medida, amados hermanos y amigos, por todo este apoyo al programa. Muy bien, hermana Keila, vamos a hablar acerca del legado, de dejar un buen legado, y como ya dijiste en el segmento pasado, queremos saber nosotros si usted siente que ha dejado ya un legado, que usted ha dado la estafeta, ha entregado la estafeta o el testigo a otra persona en alguna área, no necesariamente nos referimos únicamente de padre a hijo o de madre a hijos, sino también ese testigo que es entregado a algún aprendiz, a alguna persona que nos sigue, en fin, ¿qué siente, no? O qué cree, considera, ha entregado usted algo, ha dejado algún legado? ¿Ha dejado alguna enseñanza, algún principio valioso que otras personas también están llevando a cabo, también lo siguen? Esa es, digamos, la primera pregunta que surge en los primeros minutos del programa. Pero hablemos un poco más acerca de la definición de legado, hermana Keila. Queremos conocer un poco más de esto y quizás esto motive a cada quien a reportar o enviar inmediatamente ese legado que usted ha dejado o que usted considera que ha dejado o está en el proceso de hacerlo. Así es, este tema del legado, ¿no? Un tema muy de mucha instrucción, de mucha motivación también para nosotros, porque también nos enseña que hay un sentido de la vida. Una razón, la principal es que Cristo está en nuestros corazones y por tal motivo nosotros vivimos, porque Cristo nos dio vida, amén. Pero también hay otra razón para vivir, es que debemos dejar un legado. Estamos aquí en esta tierra para dejar algo. Algún día partiremos, si el Señor tardara en venir a buscar a su iglesia. Si eso pasara, algún día partiremos de esta tierra, pero ¿qué dejamos? O sea, ¿dejas algo bueno? ¿O dejas algo que de verdad nunca será provechoso? Yo creo que en eso se basa también la vida, ¿no? Yo tengo que hacer algo y dejar algo, dejar una huella que aunque yo parta, aunque yo ya no exista en esta tierra, pero el recuerdo sí, el recuerdo. Y la siembra que yo hice quedará y podrá trascender de generación en generación. Y lo podemos ver en la historia de la humanidad, cómo hombres y mujeres se preocuparon por dejar algo, por cambiar algo, por añadir algo en la historia. Y hasta el día de hoy los recordamos y hasta el día de hoy vemos los resultados de ese esfuerzo, ya sea de padres, madres, ya sean de personas o de héroes anónimos, pero que en sus hogares fueron de ejemplo e inculcaron esos principios, esos valores a sus hijos, y eso pasó de generación en generación. Y yo creo que en eso debemos preocuparnos todos nosotros, porque a veces nos preocupamos tanto en el trabajo, qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer, y nos preocupamos tanto en el diario vivir de las cosas, de los afanes de este mundo, y no nos preocupamos en que si es lo que estamos haciendo va a quedar aquí sembrado. O sea, si lo que yo estoy haciendo vale la pena para que me recuerden. Yo creo que en eso también debo preocuparme mucho más de que cualquier otra cosa. Y como madre que soy, esa es una gran preocupación y una tarea por la cual yo tengo que trabajar mucho. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el legado, ¿no? El legado se denomina legado
o manda, esta palabra manda al acto a través del cual una persona en su testamento decide repartir una parte muy concreta de sus bienes a otra persona determinada. Hablamos en todo caso de bienes individuales y no de porciones de patrimonio. Eso, según el derecho, es el legado. O sea, es como que, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a dejar? Es tu patrimonio, es tu herencia y ¿qué vas a dejar? Eso es visto como el legado, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar más allá de ese legado material, que muchos se preocupan por dejar un legado material a sus hijos, que no deja de ser importante. Yo considero que, bueno, está bien que uno trabaje y si Dios te bendice, te abre puertas y te esfuerzas también por dejar un legado patrimonial, dejar un legado material a tu familia, a tus hijos, eso está muy bien. Pero por encima de cualquier legado material, el más importante es el legado inmaterial, ese legado de los valores que podemos dejar a los que nos siguen, a aquellas siguientes generaciones. Y es a eso lo que nosotros vamos a referirnos en este día, ¿no? Eso que dejaremos a nuestros hijos o a nuestros alumnos o a nuestros sobrinos, como decía el hermano Javier, o también a nuestros compañeros de clase o a nuestros compañeros de trabajo o aún a nuestros hermanos en la fe, en la iglesia. ¿Qué legado vas a dejar? Es decir, la huella, es tu huella, tu sello. Cada uno de nosotros somos diferentes porque el Señor nos creó diferentes. Y Él nos creó diferentes para que se cumpliera un propósito diferente en cada uno de nosotros. Hay propósitos generales, como es servir al Señor con todo el corazón, pero hay propósitos específicos para cada persona porque a cada quien Dios le ha dado algo diferente. Entonces, en ese propósito específico debemos nosotros saber ubicarnos y entender que tenemos un sello particular. Keila tiene un sello, Osvaldo tiene un sello, amén. A pesar de que estamos casados y estamos formando algo muy hermoso que tiene que ser también un sello de familia, pero además de eso también hay un sello particular de cada quien que debe preocuparse por mirar en qué o para qué el Señor te ha traído a este mundo, ¿no? Para qué el Señor quiere usarte, para que tú dejes esa huella imborrable que aunque pasen las generaciones o pasen los años y generaciones tras generaciones, esa huella quede allí. Aunque no te mencionen y aunque pasen 100 años y ya no se acuerdan de tu nombre, no importa, pero esa huella quedó. Y eso es lo que más importa. Amén, así es. Sin lugar a dudas que cada uno de nosotros debe concentrar todos sus esfuerzos, todas las fuerzas para dejar un buen legado. Un legado que trascienda, un legado que sea, digamos, mucho más que el legado material que podamos dejar aquí en la tierra. Ahora bien, yo quiero que leamos un pasaje de la Escritura, específicamente en el libro de Jeremías, en el capítulo 35. Voy a leer a partir del verso 5. Dice así las Sagradas Escrituras. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recat, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recat, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos, pues, en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Este es un pasaje de la Escritura que es muy interesante. Nos resulta muy llamativo este capítulo 35 porque vemos allí
al profeta Jeremías hablando con un grupo de hombres a los cuales se les llamó recabitas. Luego estaremos hablando un poco más acerca de esto. ¿Y por qué es tan llamativo y tan importante este capítulo 35? Y precisamente nos enfocaremos en el legado que encontramos aquí en el capítulo 35. Ya la hermana Keila ha dicho que jurídicamente el legado es lo que nosotros dejamos a nuestros seres queridos, a alguna persona en concreto, cuando se hace un testamento, cuando está especificado qué es lo que se lega, qué es lo que se deja. Pero no nos circunscribimos únicamente a lo material, sino que vamos más allá y hablaremos entonces de la parte inmaterial. Porque como dijera la hermana Keila, a veces nos concentramos mucho en la parte material y obviamos la parte inmaterial. Esa estafeta que es tan valiosa y que resulta fundamental para aquellos que quedarán una vez que ya nosotros no estemos, o aquellos que ya se harán mayores, que se harán adultos, o aquellos que tendrán que dar alguna evidencia, alguna prueba de que en efecto han aprendido algo de nosotros. Ahora bien, allí es donde quiero centrarme por un momento, en lo escaso y en la carencia de ese legado inmaterial, es decir, de la falta de entregar ese testigo que es tan valioso, hermano Javier, porque si bien es importante que nosotros dejemos algo desde el punto de vista material a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, hay algo que es mucho más importante, que es la parte inmaterial, es decir, el ejemplo, los valores, la ética, los principios, la moral, todo esto es fundamental. Y allí es donde nosotros vemos muchas veces la debilidad que existe. Es decir, que hay como un talón de Aquiles en esto, como algo que es frágil, vulnerable, y que muchas veces no vemos esto de la manera que quisiéramos. Es decir, dejar ese buen legado. ¿Usted considera, hermano Javier, que hay fallas en cuanto a esto, en cuanto a dejar ese buen legado? ¿Y cómo repercute eso en la sociedad en la que nosotros vivimos? ¿Cómo eso nos afecta a todos? A ver, pastor, sí. Como dijo antes la hermana Keila, en esta sociedad de hoy en día, esta sociedad, yo desconozco otras sociedades, pero sí conozco la donde me toca vivir, que es una sociedad industrial, una sociedad donde solo se valora lo que tienes y se te valora, en general, no siempre, pero la mayoría de las veces por lo que tienes, por qué coche manejas, y se preocupan más de que los hijos tengan una carrera, si puede ser 2 o 3, que sepan 4 o 5 idiomas, y dejarles una casa si es mejor 2. Pero usted se refiere, así es en la sociedad que nos toca vivir, pero usted se refiere, desde mi punto de vista, a lo espiritual, a lo ético, a lo moral, al comportamiento moral, al comportamiento ético y al comportamiento de la persona de decencia, ¿no? Y entonces, esos valores que se les puede definir de esa manera son valores que siempre en el cristianismo se llevaron muy al día, muy a rajatabla. Son valores que se están perdiendo, pero se están perdiendo que ya no ves en el autobús a un joven dejar el asiento a un mayor ni a una señora embarazada. Cuando hasta hace no mucho, hay algún caso que sí, vamos, ¿no? Pero que ves que los jóvenes y los no tan jóvenes, como que van a su bola, mirando para el móvil y se despreocupan de todo lo demás. Y se pierde, ya no hay sentido del honor, sentido de la responsabilidad, no hay amor, no hay esos comportamientos morales y éticos de respetar a los ancianos. Nosotros antes a los ancianos le llamábamos el tío tal, el tío Juan, eran tíos les llamábamos, el tío Juan o don y señor y tío, así a un señor mayor, un respeto muy grande. Ahora eso se perdió, se están perdiendo valores, se están perdiendo tradiciones, se están perdiendo muchas cosas, pero aquí ahora estamos hablando de los valores morales y éticos, no de tradiciones, ¿no? Pero esta sociedad moderna se están perdiendo grandes cosas. ¿Y qué traen esas cosas? Pues un alejamiento de Dios, porque a Dios no le agrada que, por ejemplo, no haya ética, seamos unos inmorales, en el sentido que haya sociedad inmoral, en el sentido de la homosexualidad, la promiscuidad, la infidelidad, la deslealtad, la falta de valores en todos los sentidos, falta de amor, falta de ética, falta de incluso puntualidad y otras muchas cosas que eso sería más leve, ¿no? Pero
verdaderamente traen consecuencias a la sociedad, esas faltas de valores, consecuencias muy, muy graves. Y es que cada vez lo notamos que va a toda velocidad. Se están perdiendo esos valores a toda velocidad y traen como consecuencia pues la falta de amor, la falta de la empatía, la falta de cariño fraternal, ese cariño que había antes entre todos. En un edificio cualquiera se conocían todos los vecinos hasta hace bien poco. Pero ahora no se conoce a nadie porque no les importa, no quieren conocer a nadie. Vamos a y en el pueblo, mismamente en el pueblo, se compartían cosas, en las zonas rurales se compartían cosas, se ayudaba al vecino al otro, en las labores del campo, en todos los trabajos, ¿no? Y desde hace como 12, 14 años, para que yo soy de una zona rural, cada uno va a su bola. Cada uno va por libre. Y esta sociedad tan individualista trae estos problemas que son problemas serios, porque vamos en contra de la palabra en el sentido de que dice que tiene que haber amor fraternal, dice la palabra del Señor, y ayudar a todos, mayormente, dice Pablo, mayormente a los hermanos de la fe, pero dice ayudar a todos los que necesiten ayuda. Y ya no ves, hay una deshumanización tremenda, querido pastor. Es muy interesante eso que usted nos comenta, porque está hablando de algo que existió. Usted está haciendo... Muy profundamente en nuestra cultura. Sí, está hablando de algo que, por lo menos en cuanto a modales se refiere y en cuanto a ciertos principios morales y éticos, han existido, pero que con en el transcurrir de los años hemos visto cómo eso se ha venido desmoronando. ¿Sabe una cosa, pastor? Y perdóneme que lo interrumpa, siento mucho interrumpirle, pero eso, desde mi punto de vista, pastor, tiene muchísimo, muchísimo que ver con la separación que tiene la sociedad de Dios. Tiene una relación tremenda. Y allí encontramos... Está relacionado. Totalmente, directamente. Es algo fundamental. Fundamental. Es decir, que al separarse la sociedad de Dios o al darle la espalda a Dios, entonces se modifica por completo algunos principios y valores que están inherentes en las Sagradas Escrituras y que se van adoptando en la medida que nosotros tenemos fe en Dios y tenemos fe en la palabra de Dios. Porque recordemos algo, el Evangelio nos modela, el Evangelio nos enseña, el Evangelio nos cambia, el Evangelio transforma realmente de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Es decir, que el Evangelio es quien nos muestra los errores que posiblemente tuvieron, los errores que de hecho tendríamos, pero cuando hablo desde el punto de vista de lo que hemos asimilado de nuestros progenitores, de lo que hemos asimilado, que si bien en muchos de los casos hay aspectos positivos, porque en muchos casos existe moral, existe ética, pero hay otras cosas que van mucho más allá, que la Biblia nos los muestra, es decir, nuestro modo de hablar, nuestro modo de ver la vida, de comportarnos, es decir, esos frutos de los cuales nos habla la Biblia, el fruto, por ejemplo, del Espíritu Santo, que se manifiesta en una persona que ha conocido al Señor, nos muestra un claro contraste entre aquella persona que no conoce a Dios. Entonces, encontramos a dos personas diferentes en ese sentido, porque la Biblia ha permeado en ella y la ha hecho totalmente diferente. Ahora, si alguien se aleja de Dios, como usted bien lo ha dicho, pues empieza a deteriorarse los principios, los valores, mucho más que aquella persona, obviamente, que tiene cierto temor a Dios, que cree en Dios, que respeta la Biblia, pero hoy nos encontramos en una sociedad que no quiere saber de Dios. Y por ende... van en contra totalmente, la inmensa mayoría de la doctrina de Cristo. Sí, hay que decirlo así. Es triste, pero es real. Sí, y es una realidad. Eso que usted está diciendo es una realidad. Vemos cómo hay un deterioro y nos preocupa ver que hay personas que parece que esto lo ignoran o a veces no quieren ni siquiera entrar en ese debate, entrar en ese tema. No quieren, no, lo rehuyen. Es que en el vestir se nota. Ya no el comportamiento moral y ético, hasta en la ropa que viste la sociedad de hoy en día va en contra de Dios, porque van casi sin ropa, sobre todo en verano, es la verdad. Yo creo que aquí el problema, además de la falta de Dios en los corazones, es que la antigua generación
ha cometido una falla, y es que no ha sabido transmitir ese legado, porque sabemos que las antiguas generaciones, y aún todavía vemos los más antiguos, todavía son conservadores, tienen sus principios, muchos de ellos, pero ¿qué pasó con ellos? Que en esta nueva generación no se ve lo mismo. Entonces yo creo que hubo una falla a la hora de transmitir ese legado, que no podemos echar la culpa solamente a esa generación, ¿no? Ya va, esto es multifactorial, ¿no? Pero yo creo que hubo una falla quizás en algunos padres en saber transmitir, no lo supieron transmitir bien, pero además se suma el sistema, ¿no? Que todo sea unido para crear una mente diferente en ese niño, que el legado que sí le deja el colegio. Y yo creo que por encima de cualquier legado que puede dejar la educación primaria, secundaria, por encima de cualquier legado, prima el legado de la familia, el legado que le puede dejar un padre y una madre. Entonces hay que ver hasta dónde ha influido o influenciado el legado de esos padres hacia sus hijos, que no lo vemos, y cómo la sociedad y la escuela sí influenció para dejar un legado que no es el mismo de las antiguas generaciones. No sé si me están entendiendo lo que estoy tratando de explicar, pero creo que es allí donde nosotros como padres tenemos que preocuparnos, porque sabemos que hay muchas cosas en las cuales nosotros estamos en desacuerdo, ¿verdad? Porque el mundo se está rigiendo de una forma totalmente diferente. Y nosotros como padres tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano. Si antes teníamos que hacerlo, ahora es más, porque en el mismo entorno tenemos que preocuparnos por nuestros hijos, y cuando ellos lleguen a nuestra casa, nosotros darle una sobredosis de ese legado que tenemos que dejar. Hablar mucho, mira, Dios existe, Dios es real. Porque ahí me llegan mis niños a decir, mami, me dijeron que Dios no existe. Me dijeron que el universo fue creado por sí mismo. Me dijeron que todo fue por el Big Bang. Me dijeron esto. Entonces yo tengo que explicarles y decirle, Dios es real, Dios existe, es esto, aquello. Si esto se hace por sí solo, entonces mira, este coche se hizo solo, este edificio se hizo por sí solo. No, mami, alguien lo tuvo que construir. Así es el universo, así es la tierra, y todos nosotros tuvimos que haber sido hechos por algo, por una mente superior, y tengo que comenzar a explicar y a explicar todos los días, y ese es el legado que tenemos que dejar como padres. Ahora, si nos callamos, aunque estemos en desacuerdo, pero nosotros decimos, bueno, eso es lo que ellos están aprendiendo, bueno, no pasa nada, bueno, no, tenemos que preocuparnos por dejar un buen legado, el temor de Dios, el que Dios existe, que la palabra de Dios es nuestro guión, nuestro manual de vida. Eso tenemos que nosotros inculcárselo a nuestros niños, pero eso no es de vez en cuando, ni solamente los domingos, no, todos los días hablarles de Dios. Eso, y yo creo que allí como padres debemos tener sumamente cuidado en dejar ese legado. Si nosotros nos quedamos callados, aunque nosotros estemos en desacuerdo con todo lo que está pasando, pero si nos callamos, entonces no estamos dejando un legado. En la mayoría de las casas mandan los niños y no los padres. Yo en mi casa, cuando éramos todos pequeñitos, es una anécdota, pero es que es interesante, tiene relación con el tema de hoy. Nos levantamos por la mañana, lo primero que decía mi padre, ¿qué se dice cuando llegamos a la cocina? ¿Qué se dice? Buenos días, vale. Y cuando nos vamos a acostar, me voy a acostar. ¿Y qué se dice cuando se va a acostar? No, buenas noches. Muy bien. Y si te daban un regalo, ¿qué? ¿Qué vas a decir ahora? Gracias, y cosas así, detalles muy puntuales, pero detalles que son los padres. Exacto, y que son detalles puntuales, pero que crean hábitos en la persona. Ahora son los niños que mandan en casa, son los que dicen a sus padres lo que tienen que hacer o lo que no. Ellos son los que van a dejar el legado a sus padres. Y eso es fundamental, porque nosotros somos los que entregamos la estafeta, somos Amén. los que entregamos el testigo. Claro que sí. Claro. Ahora bien, en una carrera de relevo, el momento de la entrega del testigo es el momento más delicado, es el momento crucial, por decirlo de alguna manera. Es un momento determinante cuando se va a entregar el testigo a la otra persona que continuará la carrera. Entonces sabemos perfectamente que llega un momento donde nosotros tendremos que entregar ese testigo, y serán ya nuestros hijos los que ya estén en una edad madura, donde ellos deben construir su vida, y el deber ser es que lo hagan de la mejor manera, y según el testigo que nosotros le hayamos entregado, será de esa Amén. forma que lo harán. Entonces es importantísimo esto, ese momento de la entrega del testigo. Muy bien, vamos a hacer una pausa porque queremos saludar a aquellas personas que nos están escribiendo, aquellos que están en sintonía, aquellos que nos han escrito. La hermana Luz Patricia Tarazona Sotomayor dice, Dios les bendiga, pastores, buenas tardes, todo bien, estamos en vivo, amén. Dios bendiga mucho a nuestra hermana Luz Patricia. Ella dice, Dios nos prepara para dejar a los que vienen detrás de nosotros. Hay que marcar una diferencia, amén. La hermana Rosy González también está en sintonía, que el Señor la bendiga muchísimo.
La hermana Rubiela Hernández también está en sintonía, dice, Dios les bendiga, pastores, y al hermano Javier también, que el Señor lo bendiga. Amén. Amén. Ella está aquí en Salas, Asturias. Esto ahora mismo lo que estamos viendo en sintonía. Victoria Rivas también está en sintonía, que el Señor la bendiga mucho. Y también hubo alguien que estaba enviando saludos desde Gijón, que el Señor lo bendiga también. Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos, por sus comentarios, por sus saludos. Que Dios les bendiga. Queremos saber, ¿cuál es el legado que usted considera es el más importante que hasta ahora le ha dejado a sus hijos? ¿Cuál es el legado que usted cree que quedará firme, irrevocable en su familia, en sus hijos, aun cuando ya usted no esté? Le pedimos a Dios que nos ayude a todos nosotros en este proceso. Sabemos que es un proceso que no es fácil, es arduo. Tenemos muchísimos obstáculos en el camino y debemos pedirle a Dios que nos conceda la sabiduría, la gracia para poder entregar el testigo de la manera correcta, de la manera que Dios así desea. Hay un pasaje de la Escritura que quiero leerles. Se encuentra en Deuteronomio en el capítulo 6, en el verso 5, dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Nótese esto, hermano Javier. Hablarás de ellas estando en tu casa, pero no solo estando en la casa. Dice, y andando por el camino también. Amén. Y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en todo momento, hablar de esta ley, de los Amén. Postulados bíblicos, de lo que el Señor nos ha entregado a nosotros, hablar constantemente de ello. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es un mandamiento, esta es una orden que nosotros no debemos pensar que únicamente se refiere al pueblo de Israel. No, esto se extiende también a nuestros días. Amén. Es decir, que para nosotros también es esta orden de nosotros poder transmitirle a nuestros hijos la ley de Dios, lo que hemos aprendido, el temor de Dios, el conocimiento de la Biblia, los principios cristianos. Todo esto es fundamental. Es posible que nuestros hijos no sigan nuestro oficio, es decir, que no ejerzan lo que nosotros hacemos. Esto lo sabemos perfectamente. Es posible que mis hijos nunca lleguen a ser pastores. Eso lo sabrá el Señor, eso lo sabe Él. Amén. Puede ser que mis hijos nunca estén haciendo lo que nosotros hacemos, pero lo que para mí es importantísimo y es lo que tiene mayor relevancia es que aunque no hagan lo mismo que yo hago, porque no necesariamente debe ser así, sí quiero que tengan temor a Dios, sí Amén. Quiero que tengan altos principios, una alta moral. Eso es algo que sí me interesa. Que sean unos buenos cristianos. Eso me interesa. Unos hombres de Dios, unas mujeres de Dios. Eso es fundamental. Amén. Eso es, bueno, yo creo que el anhelo de cada hombre de Dios, de cada mujer de Dios, pero debemos preocuparnos mucho por precisamente ese momento, al entregar el testigo, al entregar la estafeta. Y no debemos pensar únicamente que esto se traspasa de padres a hijos. Únicamente no lo podemos nosotros circunscribir a eso. También es lo que nosotros le dejamos a algunos, por ejemplo, como decía la hermana Keila, el maestro a sus alumnos, a los aprendices, a los discípulos, el interés de un mentor, de dejarle a quien le sigue algo valioso, es fundamental. El interés, por ejemplo, de un familiar, dejárselo a otro familiar, a un ser querido, un tío, a un sobrino. ¿Considera usted que así se puede, hermano Javier, entregar, por ejemplo, un legado a algún sobrino, a algún familiar? ¿Qué cree usted? Sí, claro que se puede entregar un legado a un familiar, por supuesto que sí. No solo a los hijos, también a los familiares. Es como cuando te entregan o un familiar o viene y te habla del evangelio cuando tú, por ejemplo, en nuestro caso, éramos inconversos.
es un legado. Mi hermana, que está en Madrid, transmitió ese un legado legado que Dios lo usó, y ella lo usó, un chico que vino del Perú, lo tengo que decir bien claro. Nosotros en nuestra familia conocemos el Evangelio gracias a un peruano, que Dios bendiga a todos. Y lo digo claramente porque los españoles cristianos pensamos todos igual. Damos gracias a todos los latinoamericanos que están en España trabajando, o de vacaciones o de paso, porque tras las iglesias que hay en España, 4.000 iglesias, es gracias, entre otras cosas, a ellos, porque si no fuese por los inmigrantes que trajeron en gran medida, a nosotros al menos, un peruano, ¿no? En gran medida, en España no habría 4.000 iglesias, habría 1.200 o por ahí, no habría más. Así es. Y tengo un par de versículos, pastor, preciosos para el momento que estamos, que es Filipenses capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, que es Pablo el que escribe, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4, versículos 8 y 9. Wow. Le estás recordando a ellos el legado que él les está dejando. Amén. Ese pasaje de la Escritura Tremendo. es preciosísimo. Preciosísimo. Sí, precioso. Porque sin lugar a dudas, allí el apóstol Pablo les está hablando a una de las iglesias, o podría decirse que la que más amó, Amén. a la iglesia de Filipo. Pablo se esforzó mucho por enseñar a esta iglesia. Y es muy precioso ese pasaje, hermano Javier, porque Amén, amén. nos habla de lo que justamente él les entregó. Él les entregó Sí. a ellos Amén, sí. un buen testimonio, un buen bueno. ejemplo. Y por eso él está diciendo, todo lo que aprendisteis de mí y visteis de mí. Amén. El mayor ejemplo es el de Jesucristo, pero Pablo dio un testimonio y un legado precioso. Amén. Y posiblemente Pablo no tuvo hijos físicamente, pero Eso tuvo dice. cientos de hijos espirituales. Amén. Y dejó una huella en la humanidad que hasta el día de hoy leemos sus cartas y esas palabras tan hermosas, llenas Dios de lo convicción. Jesucristo, Dios lo usó de una manera Sí, maravillosa. Tenemos que dar maravillosa. gracias a Dios por eso. Pero este legado viene porque esos apóstoles se encargaron de dar lo que habían recibido, ¿no? Sabemos que el Señor Jesucristo vino a dejar un gran legado, ¿no? Él Amén. marcó la historia y la partió en dos y Tremendo. comenzó una nueva historia en la humanidad. Cambió la humanidad. Cambió por completo. totalmente, que hasta los ateos quieran o no quieran, tienen que decir antes de Cristo y después de Cristo. No les guste, pero tienen que decirlo. Amén. ¿Ves? Entonces, Cristo dejó un gran legado en la historia de la humanidad y sus discípulos, el Señor le dijo a sus discípulos, vosotros tendréis que predicar esta palabra. Vosotros tendréis que hacer estas señales, como dando a entender, esto no se va a quedar aquí. O sea, ustedes van a tener que dejar un legado también. Ese mismo que yo le he dejado a ustedes, esta estafeta, que yo voy a partir de esta tierra, pero ustedes la van a dejar. Y así fue, la iglesia de Jesucristo comenzó a dejar ese legado a través de la predicación del evangelio, a través de la sanidad, de los señales que ellos hacían en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y eso se esparció y claro que el apóstol Pablo en aquel tiempo no lo quería aceptar hasta que un día el Señor se le reveló. Pero vemos la importancia de no callarnos, de ser portadores de esa palabra, y eso es el legado que nosotros tenemos como cristianos, de predicar la palabra de Dios y hablar de esos principios y esos valores cristianos que están en la Biblia y que no nos podemos avergonzar de ello. Amén. Ese es el legado, o sea, ese es nuestro testigo, en el cual nosotros nunca jamás debemos Es nuestra avergonzarnos. mayor herencia. Es nuestra mayor herencia y es la que Amén. podemos dejar a los demás. Amén. Pero es posible que la audiencia se esté preguntando, hermano Javier, hermana Keila, ¿por qué escogimos Jeremías 35? ¿Por qué? ¿Por qué Jeremías 35? Los pasajes que nosotros tomamos como base para el desarrollo de este programa nos hablan de un grupo de personas llamados recabitas y según lo que leímos, vemos allí al profeta Jeremías, que era un gran hombre de Dios, llevarlos a un aposento en el templo para invitarles a beber vino. Y es interesante, muy interesante este pasaje de las Escrituras, porque cuando ellos están frente a Jeremías y ante aquellas tazas llenas de vino, ellos se resisten, se niegan a obedecer a la orden del profeta, Del mismo profeta de Dios. que no era cualquier profeta. Mm. Amén. Jeremías no era cualquier profeta. Amén. Y el profeta les está diciendo, consuman vino, pero ellos se resisten.
Y dicen, no, 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 no. Lo sentimos, y aquí estoy parafraseando, lo sentimos, pero nosotros no podemos obedecerte en esto. Nosotros, esto se escapa ya de nosotros, ya nosotros no podemos aceptar esta orden que nos estás haciendo, porque nuestro padre Jonadab nos ha dicho, hijo de Recada, que no debíamos nosotros consumir vino, ni que tampoco plantásemos viñas, ni hiciésemos cementeras, en fin, hay toda una descripción, toda una normativa que existía dada del padre de ellos, que ellos lo mencionan como Jonadab, hijo de Recada. De ahí surge la expresión de los recabitas. Ahora bien, ¿quiénes eran los recabitas y quién era en este caso Jonadab? Porque Jeremías 35 nos habla de Jonadab. Bueno, en la escritura, en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, en el capítulo 10, verso 15, dice la escritura que luego de allí, partiendo Jehud, en este caso era Jehud, se encontró con Jonadab, hijo de Recad. Allí vemos el nombre Jonadab. Nos encontramos allí con este gran personaje que tiene un contacto con Jehú, que era un rey que tenía un propósito, un objetivo claro, que era destruir con la idolatría en Israel. Dicho sea de paso, idolatría que había sumergido a Israel en una decadencia espiritual extrema. Era algo terrible lo que estaba viviendo Israel, producto de la idolatría, producto de adorar a Astoret y también a Baal. Eran adoradores de Baal, y esta práctica Dios quería que se exterminase, que se acabara. Así que el propósito, el objetivo definido y la orden dada de Dios, o dada por Dios a Jehú, era que él acabase con esto. En ese momento, él se encuentra con este hombre llamado Jonadab, hijo de Recad, y dice, después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Es una pregunta que le hace Jehú a Jonadab. Y Jonadab dijo, lo es. Pues si lo es, dame la mano. Y él le dio su mano y lo hizo subir consigo en el carro. Lo que le estaba diciendo Jehú aquí, en otras palabras, era, ¿estás en sintonía conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo en que debemos acabar con la idolatría aquí en Israel, con el baalismo que se encuentra aquí en Israel? Tu corazón es recto como el mío, tienes el mismo objetivo, tienes la misma visión, tienes el mismo sentir, tienes la misma carga por la obra de Dios. A lo que Jonadab responde sin titubeos, sí, en efecto es así. Y en el verso 23 del mismo capítulo de Segunda de Reyes, dice, y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recad, en el templo de Baal. Y allí se da una trampa que se les hace a los de Baal para acabar con esa idolatría allí en la nación de Israel. Así que nos encontramos con un hombre de corazón recto, que era Jonadab, y con un profundo temor a Dios. Ahora bien, los recabitas, ellos descienden de los madianitas, de los ceneos que venían de Madián. Madián era hijo de Cetura, que era o fue mujer de Abraham. Luego que Sara muera, entonces entra en escena Cetura, y Madián es de esa línea, de la línea de Cetura. Es decir, que venía del linaje semítico, pero no del lado de Sara, sino de Cetura. Y los recabitas siempre se mantuvieron cerca de la nación de Israel. Fueron luchadores en contra de los samaritanos que adoraban a otros dioses. Estuvieron muy cerca de ellos, como lo hemos descrito aquí en Segunda de Reyes, capítulo 10, cuando se unen con Jehú y están en contra
de la idolatría. Así que vemos a un pueblo que se asimiló al pueblo de Israel, que se unió a ese pueblo y que siempre estuvo resuelto a obedecer a Dios. Tenía temor de Dios y no estaba dispuesto a adorar a otras imágenes. Ahora, en Jeremías 35, este grupo de personas a los que el profeta les está invitando a consumir vino, dicen, mi padre Jonadab nos dio una orden, una norma. Ahora, para entrar en el contexto histórico, ¿cuánto tiempo había transcurrido? ¿Cuánto tiempo había pasado desde aquel momento cuando vemos a Jehú y a Jonadab y el tiempo del profeta Jeremías? ¿Cuánto tiempo había pasado? En realidad no sé cuánto tiempo. Sé que habían pasado varios siglos. Siglos, sí. Habían pasado más de 200 años, es decir, más de 2 siglos desde aquel acontecimiento con Jehú. Y ahora este pueblo, a mí me parece interesantísimo Jeremías 35, extraordinario este pasaje de las Escrituras, porque habían pasado siglos. La orden había sido dada hacía siglos. Y este grupo de hombres, ellos dicen, nosotros no podemos obedecer a lo que tú nos estás ordenando porque nuestro padre Jonadab nos dio una orden. Bueno, Jonadab ya no existía. Alguno pudiera decir, bueno, ya esto pasó hace mucho tiempo, ya no está nuestro padre aquí. Porque muchas veces suele pasar así, hermano Javier. Amén. Que nos dan una orden, pero en la ausencia de esa persona desobedecemos. Así es. Sí, a veces al no estar en el trabajo mismamente, pues se refiere a no estar el encargado o el jefe, lo vamos por libre, como se suele decir hoy en día, ¿no? ¿Le llegó a pasar a usted que de repente su padre o su madre le dieran una orden y usted ante ellos obedece, pero y si ellos ya no están, a veces como que la cosa cambia? Sí, la verdad que sí, más de una vez. Puede pasarnos, Sí. pero aquí en este Siendo grupo, joven lo haces habitualmente. sí, pero en este grupo de hombres no nos encontramos con personajes o con personas de este tipo, de ninguna manera. Vemos a personas que aunque habían pasado siglos, todavía estaban dispuestos a obedecer. Y esto me llama profundamente la atención, porque encontramos a un hombre, Jonadab, que supo transferir ese legado. Supo transmitirle a sus hijos esa estafeta y lo hizo con éxito. Amén, sí. Lo hizo con muchísimo éxito. Y nosotros debemos pedirle a Dios, y es algo que yo le pido a Dios. Señor, ayúdame a poder transmitir el testigo como lo hizo Jonadab con estos hombres. Que lo hizo y ellos de generación en generación siguieron obedeciendo esas normas. ¿No te parece eso interesante, hermana Keila? Eso es demasiado, pero demasiado precioso. La capacidad, la gracia de Dios Amén. que tenía Jonadab y Recab también, el padre Jonadab, para poder transmitir esto. Y no solamente poder transmitir, sino que fue tan fuerte ese legado que esa capacidad pudo perdurar por siglos, porque de esa misma manera lo transmitieron sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos, así sucesivamente. Eso no está de moda, no está de moda ahora mismo, porque ahora mismo lo que está de moda es haz lo que quieras, rompe los esquemas, no tienes por qué hacer lo que hacía tu familia. Claro, yo no estoy diciendo aquí que vamos a tener mentes alineadas y que todo lo malo que hacía nuestra familia lo vamos a hacer nosotros. En eso estamos muy claros. Nosotros debemos estar claros en lo que es bueno y en lo que es malo, ¿no? Y de acuerdo a la palabra del Señor. Pero no está de moda seguir los principios de nuestra familia, el legado de nuestra familia. Eso no está de moda. Ahora mismo es haz lo que te parezca bueno. Haz lo que te parezca bueno. Aunque para muchos parezca malo, no importa. Si para ti es bueno y te sientes feliz, hazlo. Esa es la forma de pensar. Quiero que nos detengamos en el punto que mencionaste, en no tener mentes alineadas. Los recabitas no se trataba de que tuvieran mentes alineadas. Lo que pasa es que ellos sabían que estaban en la buena voluntad de Dios. Ellos sabían perfectamente que estaban de acuerdo a lo que Dios quería que ellos hicieran. Así es. De hecho, les había ido bien. Amén, amén. Así Amén. como vivían, les iba bien.
no eran dados al vino, no sembraban viñedos porque su padre Jonadab se los había dicho, pero ellos se miraban y se comparaban con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que frecuentemente le estaba fallando a Dios, el pueblo de Israel, que se dejaba arrastrar por el placer del vino y por tantos otros placeres de tierras paganas que fueron asimiladas por ellos, mezclándose con mujeres extranjeras, y que esto, sin lugar a dudas, influyó en Israel, trayendo grandes consecuencias a la nación. Así que los recabitas era un grupo diferente porque no practicaban este tipo de asuntos, de este tipo de cosas que los israelitas sí estaban practicando. Así que ellos siguieron ese orden, siguieron guardándose durante décadas, siglos enteros, y sabían perfectamente que les había funcionado. Amén. Y Dios le dice a Jeremías, vete allá a los recabitas. Era como, en cierto modo, era darle una lección. Y aquí yo creo que aquí la lección la llevó Jeremías, por un lado. Por otro lado, la lección era para Israel. Y lo otro que Dios quería hacer era bendecir a los recabitas. Porque por la obediencia de los recabitas vino una gran bendición a los recabitas. Entonces, vemos allí la lección que se llevaría Jeremías, es decir, wow, estos hombres tienen un corazón resuelto en obedecer, en este caso, obedecer a Jonadab, hijo de Recab, una norma que no iba en contra de Dios, que no estaba cuestionando a Dios, sino que por el contrario, le sumaba a ellos. Es decir, era algo que los beneficiaba. Era algo positivo. Lógicamente, nosotros no podemos conservar el legado que nos dejaron nuestros padres si fuera contrario a Dios. Así es, así es. No podemos. Todo lo que son hábitos que van en contra de la palabra de Dios, aunque hayamos aprendido de nuestros padres o abuelos o bisabuelos, yo no puedo seguir eso. Ese legado no. Siempre estoy diciendo y estamos aquí recalcando de seguir el buen legado. Estamos hablando del seguir, ¿no? Porque también ahora estuvimos hablando del dejar. Pero en el hecho de seguir el buen legado que nos han dejado nuestros padres o nuestros pastores o aquellos que nos formaron, es siempre ver lo bueno, porque vuelvo a tomar el tema de las mentes alineadas, que mucha gente hoy dice que eso es tener mente alineada. No, todo lo que es bueno, todo lo que sea agradable, todo lo que sea la voluntad de Dios nunca será mente alineada, es lo bueno. Así como aquí hay gente que se siente orgullosa de ese sello que tienen en la familia, de que de generación en generación han hecho queso Cabrales, por ejemplo, allá en las cuevas por la zona de Cabrales, una zona preciosa de aquí de Asturias, y consideran que es el mejor queso del mundo, está entre los mejores del mundo, y ese orgullo, ¿verdad?, de familia que lo llevan de generación en generación, o cada apellido que lleva eso, esa estirpe allí, oye, mi tatarabuelo fue tal cosa, y mi tatarabuelo fue tal, y así, wow, qué bonito, ¿verdad? Qué lindo es eso. Bueno, qué lindo también es sentirnos privilegiados de parte de Dios, de que estamos recibiendo un legado de aquellos que nos presiden, de aquellos hombres de Dios, o aún de aquellos padres, de nuestros padres, si son cristianos, en recibir ese legado que es el temor de Dios, que es la palabra de Dios, y que yo me sienta tan dichosa de que yo también pueda transmitir ese legado. Es como aquel que sabe hacer ese queso, ¿verdad? Se siente contento porque le transmitieron ese conocimiento, pero que también él quiere transmitirlo. Y una de las preocupaciones de algunas familias que estuve viendo un programa sobre el queso Cabrales y otros tipos de quesos que están por esa zona, es que muchos jóvenes se han ido de esas zonas rurales y se han ido a Madrid, a las partes urbanas de aquí de España, y dicen, ¿a quién le vamos a dejar esto? ¿A quién? ¿A quién vamos a dejar este legado? ¿A quién le vamos a dejar? Porque si nuestros hijos se han ido, ¿a quién le vamos a dejar? Entonces, yo creo que cuanto más, ¿verdad?, cuando hablamos de los valores y principios cristianos, tenemos que preocuparnos en dejar este legado. Y es un legado que no tiene que ver con el patrimonio familiar, no tiene nada que ver con bienes y raíces, va más allá, porque todo lo que son bienes y raíces, eso se quedan. Pero lo que son los legados inmateriales es lo que llevamos en el corazón y es lo que nos definen como personas. Nunca seremos las personas de acuerdo a lo que tenemos. Somos por lo que somos en realidad, no por lo que tenemos. Aunque la sociedad te diga y tenga un estereotipo de persona por lo que tú tienes, eso no es así. Tú eres por lo que tú eres, no por lo que tú tienes.
Así es. por los valores, por los principios, por la moral, por la espiritualidad, por Así el es. conocimiento que tengas de Dios y la práctica de esos principios que son de bendición para otras personas. El hermano Javier habló hace poco acerca del legado que le entregara a su hermana, que fue un legado el mejor de todos. Amén, amén. Sí, sí, sí. Y a mi hermana se lo entregó un chico que vino a trabajar a España del Perú y ahora está en Guinea Ecuatorial. Wow. Y Formó ahí una familia. Sí. Y ese legado es el que nosotros queremos entregarle a usted hoy, el legado de las buenas nuevas de salvación. Amén, amén, así es. A toda aquella gran audiencia que nos está escuchando, a los amigos, a todos ustedes, el legado de la salvación. Así como nosotros un día lo recibimos, queremos que usted sea partícipe de esa gran bendición. Es sencillo, es simplemente abrirle el corazón a Dios y decirle, Señor, heme aquí, te necesito que tú entres a mi vida. Amén. Pero ahí hay un contraste que encuentro en unos dos hombres, hermano Javier, esto es muy interesante. Hay un cuadro comparativo entre un hombre llamado Max Jukes, que fue un ateo que vivió en Nueva York durante el siglo XIX. Y hay una descripción de toda la descendencia que él dejó, el legado que él, digamos, pudiéramos decir que en cierto modo, lo que se desprendió de él, la descendencia que vino después de él, no es la que quisiéramos. Y miren esto, de los 560 conocidos descendientes de Max Jukes. Max Jukes era ateo, ¿no? Sí, era un ateo y también fue un hombre convicto, estuvo preso. Su historial no es nada positivo. De sus 560 conocidos descendientes, 7 eran asesinos, 60 eran ladrones, 67 tenían la enfermedad del sífilis, 50% de las mujeres en la línea familiar llegaron a ser prostitutas, 300 murieron prematuramente. Ahora, hay un personaje que es el que quiero que analicemos y aquí es donde se encuentra el contraste y es con relación a un hombre llamado Jonathan Edwards, que fue un pastor puritano, un hombre muy usado por Dios, extraordinario hombre de Dios en Estados Unidos. El sermón más conocido de Norteamérica fue Pecadores en las manos de un Dios airado, predicado por Jonathan Edwards. Y de la descendencia de Jonathan Edwards, veamos aquí algo maravilloso. 300 eran predicadores, 295 eran graduados de una universidad, 100 eran misioneros, 100 eran abogados, 80 sirvieron como siervos civiles elegidos, incluyendo un vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, llamado Aaron Burr, 3 presidentes municipales de grandes ciudades y un director de finanzas para un nivel del gobierno. 75 oficiales militares, 65 profesores universitarios, incluyendo 13 rectores de universidades, 56 médicos, incluyendo un decano de una escuela de medicina. Aquí vemos un contraste muy, muy marcado. Ahora bien, algunas personas se preguntarán y dirán, ¿y si mi familia no siguió a Dios, no sirvió a Dios o no sirve a Dios, será que es posible o yo tendré ese estigma porque mi familia no conoció a Dios o mis antepasados no sirvieron a Dios? Entonces yo debo correr con la mala dicha de que me vaya mal porque mis antecesores o mis antepasados no estuvieron como hombres de Dios, no buscaron a Dios. Como la maldición generacional. No se trata de eso, porque sabemos que una vez que nosotros le abrimos el corazón a Dios, Dios escribe una historia diferente. Amén, amén. Y no se trata de que porque mis antepasados no sirvieran a Dios, entonces yo tengo que seguir la misma línea de ellos. No, porque en la Escritura encontramos, por ejemplo, en el caso de Josías, que fue un gran hombre de Dios, un reformador en Israel, que acabó con la idolatría de Israel. Y encontramos a Josías, que era nada más y nada menos que era nieto de uno de los peores reyes que tuvo Israel. Y
era hijo también de uno de los peores reyes que tuvo Israel. Me refiero, por ejemplo, a Manasés. Manasés, que fue uno de los más sanguinarios reyes que tuvo Israel. Pero la historia fue totalmente diferente para Josías, que fue un extraordinario hombre de Dios. Así que vemos aquí este contraste y solamente quise matizar el contraste para que nos demos cuenta de la bendición que existe en nosotros y de la bendición que podemos nosotros entregarle a nuestros descendientes. Así es, así es. Sí hay una gran bendición, por supuesto que la hay, y debemos procurar por todos los medios entregar ese legado a nuestra descendencia, que con esto concluiremos esta parte para seguir y ya finalizar el programa, pero lo más importante para la nación de Israel era cuidar la descendencia. Sí. Cuidar esa descendencia. Siempre era importante cuidar la descendencia. Israel siempre procuró por todos los medios cuidar su descendencia. Por eso es que Dios fue celoso en que no se mezclaran, porque se trataba de la descendencia. Y nosotros somos también en esto conscientes y debemos preocuparnos que nuestra descendencia tenga esos valores, esos principios, esa moral que es tan importante, ese temor a Dios. Por eso nosotros debemos preocuparnos por dejar un buen legado. Así es, y vamos a terminar con los saludos de algunas personas que estaban conectadas o están conectadas. El pastor Eduard Flores desde Berlín, Alemania, dice: saludos a los siervos del Señor, un programa edificante, que Dios lo bendiga mucho, pastor Eduard, nos alegramos de que esté en sintonía. Saludos a su familia también. La hermana Andreina Martínez dice: Dios les bendiga, apreciados hermanos, un saludo cariñoso desde Caracas, Venezuela. Dios bendiga a nuestra hermana Andreina. Luz Patricia Tarazona dice: el legado es responsabilidad, integridad, es cambiar generaciones. Y es verdad, es tiempo de muchas veces cambiar generaciones, amén. Porque no podemos seguir con ese estigma. Si en tu familia no te han dejado un buen legado y eso ha venido de generación en generación, eso no quiere decir que tú vas a seguir lo mismo patrón, no. Tú, si conoces a Cristo, hoy puedes cambiar la historia de tu familia. Eso es lo hermoso y un nuevo legado. Y es más, comenzará una nueva historia en tu familia y partirás la familia de la historia en dos. Antes de ti y después de ti. Qué hermoso, ¿verdad? No estamos buscando gloria humana, solamente que queremos dejar algo bueno para los que nos siguen. Y la hermana María Díaz Tavera, desde aquí de Oviedo, dice: Dios me los bendiga, mis queridos pastores, que esa palabra toque los corazones y sean salvos. Amén. La hermana Carmen Julia Rojas, desde aquí de Oviedo, está en sintonía también. Que el Señor la bendiga muchísimo. El hermano Carlos Solaeche, desde Cabaña Quinta, en Asturias. Dios le bendiga, hermano Carlos, y a todos los hermanos que están en sintonía o han estado en sintonía. Muy bien, amados hermanos y amigos, ha sido un gusto para nosotros compartir la poderosa palabra del Señor. Hoy tratando el tema, deja un buen legado. La invitación es a que usted comparta este programa, que lo extienda a otras personas, porque sabemos que será de mucha bendición. No dude en hacerlo. Bien, muchas gracias por sus comentarios, por reportar sintonía, por escribir, por estar allí pendiente del programa Renuevo Espiritual y siempre enriquecerlo. Muchísimas gracias. Quien les habla, su hermano y amigo Osvaldo Romero. La invitación es al próximo miércoles, una vez más en el programa de Renuevo Espiritual. Dios les bendiga. Dios los bendiga, mis hermanos, y los cuide.